Hola, el día de hoy vamos a hablar de las dos técnicas para pronosticar el precio de las acciones. Estas dos técnicas son el análisis técnico y el análisis fundamental. El técnico utiliza gráficas y cálculos estadísticos para pronosticar cómo se va a comportar el precio de las acciones, y el fundamental utiliza las razones financieras de la empresa y en general información económica y macroeconómica del entorno para poder, con esta información teórica, deducir en cuánto va a poder estar la acción. Entonces, empezando por el análisis técnico, a su vez se divide en dos. El primero es en el análisis gráfico y el segundo en el análisis cuantitativo. El primero de estas dos subdivisiones, es decir, el análisis gráfico, se enfoca en ver este tipo de gráficas que seguro ya han visto alguna vez. Entonces, en estas lo que estamos viendo es cómo va variando el valor de la acción de la empresa día con día. Entonces, por ejemplo, esta parte que vemos como más hacia abajo quiere decir cuál es el mínimo precio en el que costó la acción en un día. Y mientras tanto, cuando vemos como estos puntos de arriba, quiere decir que fue el precio máximo que costó la acción en un día. Luego también aquí podemos ver tres tendencias, que son las tres tendencias que existen. Puede ser tendencia bajista, tendencia alcista, que justo pues se ve, ¿no?, cómo va bajando el valor de las acciones, y en esta cómo va subiendo, y rango lateral, que del rango lateral puede haber dos diferentes cosas. La primera es que hay consolidación, es decir, que no cambia la tendencia, sino que solo fue como, por ejemplo, si antes de este rango lateral hubiera habido una tendencia alcista, entonces sería de consolidación, porque iba subiendo, luego hubo un rango lateral de consolidación y luego siguió subiendo. En cambio, si aquí vemos que hay un rango lateral, podemos decir que es un rango lateral de cambio de tendencia, porque justo fue que iba en tendencia bajista, luego rango lateral y luego fue alcista. Entonces, hacer este tipo de líneas es importante, y bueno, como en forma muy general, cuando unes los puntos del mínimo costo, entonces esa línea se llama línea de soporte, y cuando unes los puntos del máximo costo, esa línea se llama línea de resistencia, y el espacio entre el punto máximo y el mínimo se llama canal. Entonces, algo importante es que, por ejemplo, aquí vemos un canal descendente, uno ascendente. Entonces, lo que se dice es que puedes poner las líneas, y si en algún punto, por ejemplo, aquí podemos verlo, se pasa el precio de la línea del canal, entonces normalmente se está esperando que suba el valor de la acción. Y lo mismo cuando rompe hacia abajo, como en este caso, ¿no? Regresando a esta parte que decíamos que el análisis técnico tiene dos subdivisiones, vamos al segundo, que es el análisis cuantitativo. En el análisis cuantitativo se toman en cuenta fórmulas estadísticas. Entonces, este es un ejemplo de ese análisis cuantitativo. Lo que vamos a hacer es que tenemos 10 días y cómo fue el precio de cierre de la acción X en esos 10 días. Entonces, lo que vamos a hacer es un promedio móvil de 3 días y un promedio móvil de 5 días. Para hacer el promedio móvil de 3 días, tienes literal que promediar estos tres montos, y te va a dar el 12.33. Luego este 13.33 es el promedio de los siguientes tres, y así sucesivamente. Para el promedio móvil de 5 días, pues funciona igual, solo tomas en cuenta los últimos 5 días
igual el siguiente monto toma en cuenta los 5 anteriores. Entonces esto es importante porque hay gente que utiliza estas fórmulas y hace promedio móvil, pero no de 3 días y de 5 días, sino por ejemplo de 50 y de 150 días, y te pueden llegar a dar unas gráficas como la siguiente. Vamos a pensar que esta línea azul es un promedio móvil de 150 días y esta línea roja es un promedio móvil de 50 días. Entonces, cuando vemos este tipo de cruce, aquí vemos que chocan los dos promedios móvil y el de más tiempo, que es este azul de 150 días, pasa por arriba, o sea, estaba abajo y pasa arriba del de menor tiempo, que es este rojito de 50 días, quiere decir que es buen momento para comprar, porque entonces, si se dan cuenta, a partir de este punto, vean lo que empezó a suceder. Empezó a crecer el valor de la acción. Entonces, si tú compraste aquí, en este momento lo puedes vender más caro. O sea, ya ganaste más dinero. Y por el contrario, cuando vemos que la de más tiempo, la línea de más tiempo, el promedio móvil de 150 días, estaba arriba y va a pasar por abajo del de menor tiempo, es decir, del de 50 días, es señal de venta, porque seguramente va a haber una bajada, y de hecho si vemos lo que pasó después, sí hubo una fuerte bajada. Entonces ahí es cuando te recomiendan venderlo, porque luego va a costar mucho menos tu acción. Bueno, ya hablamos en rasgos generales de qué se trata el análisis técnico junto con el análisis gráfico y el análisis cuantitativo. Entonces, aquí lo estamos viendo de forma muy general y simplificada. Obviamente en cada uno te puedes meter a profundizar muchísimo más, pero ahora vamos a regresar al análisis fundamental, que es la segunda técnica para pronosticar el precio de las acciones. Recordemos que platicábamos que utilizan los estados financieros de las empresas, así como analizar el entorno económico y macroeconómico. En cuanto a los estados financieros, las empresas están obligadas, sobre todo las que cotizan en bolsa, están obligadas a mostrar cada trimestre sus razones financieras. Entonces, justo pues las personas interesadas pueden ir descargando estos estados financieros y revisando cómo van conforme a los periodos anteriores y conforme a las metas que tenían establecidas, etc. Y bueno, como les platicaba, también analizan cómo está la información económica en general en torno a estas empresas y cualquier tipo de información que podría afectar el valor del título. Espero que este breve resumen les haya sido útil y bueno, pues también mencionarles que al final ninguna de estas técnicas es totalmente precisa, ¿no? O sea, es para pronosticar el precio, pero no puedes tener esa certeza porque si no, pues prácticamente todos seríamos millonarios. Entonces, pues acordarse que siempre va a haber un riesgo cuando se trata de invertir en acciones, pero pues es mejor estar preparado y tratar de tener las mayores herramientas posibles para no perder tanto dinero y más bien maximizar nuestras ganancias. Espero que te haya servido este video, no olvides suscribirte, darme un like y déjame tu comentario para cualquier duda.